Bien pueda. Todos los pregrados. Ah, todos los Pero pregrados. ya están los posgrados. ¿Ya tienes los posgrados? Sí, los posgrados ya tienes. Todos los pregrados. No, esta me la traje de allá. ¿Sí? Ah, no, porque tenían aquí unas cosas anotadas. Esa sí, claro. No, oye, te la dejo si también es. A ver, pero porque necesitamos cambiar esto para poner los labels de ti. Ay, yo la llevaba por eso, para todo. Pero me dice, no, pero queda. También saco lo que es. Y ahí te viene, mira, ahí te viene. Gracias, sí. Ya iba para allá a decirte que me ha dado una forma. Alguien se dio una cosa solo pusimos que era Es que yo me fui temprano porque me llamó porque me invitaron a almorzar. Sí, en la conferencia principal que estoy aquí. Bueno, mijo, bueno, muchas gracias.
Entonces, ninguna parte, ninguna parte
presión, más acidificado. Tiene que ser la universidad, todas las universidades Por eso yo dije, creo de la familia Guayugola, denle la estrategia. Entonces, no hágase de para que no me tenga que la que no haga más de cuando yo le echo de además, si te dan la oportunidad, yo estaba a la espera de que por ejemplo te diga, digo, usted fue la primera en llegar, con el mejor puesto. Y yo voy a una cosa que es que me convence de que todo es así, aún más con esa catástrofe que se utilizaba. Saquen el video como personas acá hay un video para los operativos, no activan el yo sé que es muy importante. Entonces ya yo que yo voy a hacer Bueno, mira, estamos en la jugada.
¿Ya? Ok. Que le gustan mucho las relaciones. Me interrumpió, estaba hablando con... Uno, dos, tres.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. Haremos lo posible. Buenas tardes, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. De nuevo, gracias a todos los asistentes. Esperamos que la tarde o el evento termine felizmente. El evento va a ser clausurado por el vicepresidente de la República, doctor Angelino Garzón. De ahí las medidas de seguridad que han visto hoy, pero espero que nadie se moleste y que como vallecaucanos le rindamos un homenaje a nuestro vicepresidente, que va a clausurar con broche de oro, diría yo, el evento académico, ¿sí? Continuamos con las charlas entonces, y tenemos gratamente también la colaboración y participación en el evento académico de la Universidad Javeriana. Reitero que parte del éxito del evento es que hemos logrado que todas las facultades de Derecho de Cali, comienzo por el ICESI, Javeriana, San Buenaventura, Libre, Santiago, Cooperativa, ¿se me queda alguna? Pontificia Bolivariana de Palmira, que recién abre el programa, han sido los que han participado de manera debida, y de nuevo mi gratitud con todas las facultades de Derecho de Santiago de Cali e igualmente de la Universidad Pontificia Bolivariana de Palmira. Y hemos prometido que existirá un comité que está trabajando sobre buscar mejores formas para que nuestros abogados caleños sean cada día mejores y sean exitosos dentro del panorama nacional. De nuevo, mil gracias a todos y esperemos que deporten juiciositos terminando la tarde y le hagamos el homenaje que merece nuestro vicepresidente al terminar el evento. El siguiente conferencista en este encuentro de constitucionalización y globalización del derecho, la ponencia a continuación se trata del doctor Diego Rodríguez Pinzón, director de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Hace su presentación a este auditorio el doctor Luis Miguel Montalvo Pontón, director del programa de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer muy especialmente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al doctor Valencia, a la doctora Marta Patiño, por haber hecho posible este encuentro de las jurisdicciones. Corresponde presentar al doctor Diego Rodríguez Pinzón. El doctor Diego Rodríguez Pinzón es profesor en residencia y codirector de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American University, Washington College of Law. Obtuvo su máster en el Washington College of Law, doctorado de la Escuela de Derecho del Georgetown University. Dicta cursos en las áreas de Derecho Internacional y Derechos Humanos. Entre el año 2007 y 2011 fue designado como juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es autor de múltiples libros, dentro de los que se encuentra la prohibición de la tortura y los malos tratos en el sistema interamericano y derecho internacional de los derechos humanos. De igual manera, el doctor Diego Rodríguez es miembro del Consejo Editorial y Consultivo de numerosas revistas jurídicas y otras organizaciones. Doctor Diego, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este encuentro. Bueno, primero que todo quiero agradecer la amable invitación de los organizadores y organizadoras de este evento. Los felicito, creo que es un esfuerzo fantástico. Me han comentado que hay muchas universidades que se han vinculado
colectivamente para trabajar sobre todos los temas que los vienen ocupando ustedes en estos días. Y yo trabajo en la academia, yo sé cómo es de difícil lograr encaminar y hacer marchar las universidades por el mismo sendero. Allá en Washington DC les cuento que no podríamos tener más de dos universidades en un evento académico si no es convocado por algo externo. Luego el hecho que sea convocado entre todos me parece absolutamente esencial, y quiero felicitarlos, quiero agradecer la invitación en particular a la Universidad Javeriana de Cali, al doctor Montalvo, por la amable invitación, y a todos ustedes por estar aquí presentes. Bueno, entremos en materia. Me han dicho que hable un poco sobre el sistema interamericano de derechos humanos, en general, sobre algunas de las particularidades que puede tener el sistema de casos. Yo quería hacer una breve referencia inicial a lo que se refiere en el sistema cuando hablamos de casos individuales. Ahora, quiero darles un panorama muy rápido de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, y todo esto para decirles que se inserta en una serie de herramientas colectivas diseñadas tanto a nivel regional en Europa, África, las Américas, como a nivel universal en el seno de las Naciones Unidas. En ese contexto, esta es una de las áreas que ha evolucionado con mayor rapidez en el contexto internacional, en particular en la rama del derecho internacional público, por múltiples motivos que espero poder comentarles rápidamente en estos breves minutos. El sistema interamericano podríamos decir que fue el segundo sistema regional que evolucionó, un poco tras la guía del sistema europeo de derechos humanos, y al sistema interamericano lo ha seguido el sistema africano, todos ellos con elementos muy similares, con algunas notables diferencias. Estos tres sistemas regionales con Comisión de Derechos Humanos, con Tribunal de Derechos Humanos, y de hecho son estos tres sistemas regionales los únicos que tienen tribunales internacionales de derechos humanos, a diferencia del sistema Naciones Unidas, que no tiene un Tribunal Internacional de Derechos Humanos. No hay que confundirlo con el Tribunal Penal Internacional, que es un animal de otro tipo. Estamos hablando de tribunales de derechos humanos. Luego son estos arreglos regionales los que tienen estos tribunales internacionales de derechos humanos. Y yo creo que uno de los aspectos más importantes de estos tribunales es que se les ha garantizado a los particulares, a los individuos, a las víctimas, acceso a estos foros internacionales por primera vez, diríamos yo, en los últimos 100 años, en el desarrollo contemporáneo del derecho internacional público. Y creo yo que este es uno de los aspectos más importantes y que explican en gran medida el vertiginoso desarrollo de los estándares y de las garantías de derechos humanos en el proceso contemporáneo, y en particular la posguerra. Cuando digo posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Ese mero aspecto, el que individuos, víctimas, seres humanos, en algunas situaciones pueden ser personas morales o jurídicas, pero en principio seres humanos, tengan acceso a mecanismos internacionales de adjudicación de derechos humanos, le ha cambiado la cara a la misma temática de derechos humanos. Muchos de ustedes, creo que una gran mayoría, son abogados, y ustedes en sus cursos de Derecho Internacional Público seguramente han visto, entre otros, el Tribunal de la Haya, la Corte Internacional de Justicia, como el clásico ejemplo del tipo de tribunal internacional al que nos referíamos durante décadas cuando hablábamos de derecho internacional. Foro este que tiene acceso exclusivamente para los estados, que estaba disponible para disputas interestatales, disputas entre estados. Los individuos no tenían ninguna posibilidad de acceder, de accionar, de activar este tipo de mecanismos. No podrían ir a ejercer sus derechos directamente a estos foros u a otros que existían en el ámbito internacional. Mal que bien, para nosotros los abogados, el derecho internacional era un espacio externo a mi área de trabajo como abogado. Yo trabajaba en el ámbito nacional, los tribunales nacionales, a donde yo iba a ejercer los derechos, a representar las causas de mis representados, pero el derecho internacional era
un ejercicio académico, básicamente. Lo estudiaba uno porque era interesante estudiarlo, porque estaba en el pensum. De hecho, muchos de los currículos legales de las universidades hasta hace poco no tenían siquiera derecho internacional de los derechos humanos como tal, era derecho internacional público, de pronto algo de privado, y para de contar, no encontraba uno la utilidad de entrar a estudiar esto que sucedía en La Haya, que estaba sucediendo en Ginebra, en Nueva York, en la ONU, etc. Pero muy rápidamente, una vez se han reconocido estos espacios, se ha empezado a abrir estos espacios de litigio internacional para los particulares, esto le ha cambiado la cara no solo, como dije antes, al mundo de los derechos humanos, a estos estándares internacionales de derechos humanos, sino a la profesión jurídica misma, a los actores nacionales, que empezaron a ver en este camino internacional una opción que no existía hasta hace relativamente poco, y relativamente poco en términos del movimiento de estos procesos en el ámbito del derecho internacional, que es un ámbito paquidérmico, donde los procesos no se miden en términos de meses o años, se habla de décadas, son procesos que toman mucho tiempo. Luego, en esos términos estoy yo diciendo crecimiento vertiginoso del derecho internacional de los derechos humanos. Y es ahí que, contextualizando, cuando hablamos del sistema interamericano de derechos humanos en las Américas, empezamos a ver una serie de fenómenos muy particulares a nuestra región, fenómenos interesantes, caracterizados por una serie de similitudes y diferencias entre el tipo de estados y el tipo de regiones que se supervisan en el ámbito de la Comisión y la Corte Interamericana, de diferentes tradiciones jurídicas, derecho continental, civil, versus el derecho del common law, el derecho consuetudinario, el derecho común, anglosajón. Todas estas tradiciones abarcadas bajo un mismo sistema de supervisión, lo cual trae una serie de refinamientos, de oportunidades y de complejidades con las cuales efectivamente tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que lidiar. Yo creo que el sistema interamericano es un ejemplo notable de cómo un sistema de casos individuales le cambia la cara al constitucionalismo de la región. Es bastante interesante poder observar cómo ciertos casos individuales, y dejo de lado un poco el trabajo político específicamente de la Comisión Interamericana, es un espacio muy amplio, una historia muy importante de trabajo de la Comisión Interamericana usando sus potestades políticas de visitas in situ, informes generales de estados especiales, etcétera, relatorías especiales, incluyendo la de libertad de expresión, entre muchas otras, y me enfoco en el tema de los casos individuales. Y yo creo que es importante darles a ustedes unos pincelazos, tal vez una especie de cuadro impresionista de algunos de los aspectos más notables del desarrollo del sistema individual de casos ante la Comisión y la Corte Interamericana. Si en breve les podría describir, bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y bajo lo que llamamos el sistema de la Declaración Americana de Derechos Humanos, yo prefiero llamarla así, se han diseñado una serie de procedimientos autorizados para recibir peticiones de individuos contra cualquiera de los estados miembros de la OEA, esto bajo la Declaración Americana, no la Convención, la Declaración. Todos los estados miembros de la OEA están sometidos al mecanismo de peticiones individuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiere decir esto que, por ejemplo, cualquier país, inclusive Canadá y Estados Unidos, pueden ser susceptibles de casos individuales de reclamaciones internacionales por violaciones a los estándares contenidos en la Declaración Americana de Derechos Humanos. Esto es un aspecto único de cualquier sistema internacional existente, en particular por la situación de Estados Unidos. Estados Unidos es el único país lo pongo de otra forma, Estados Unidos no ha reconocido ningún tipo de mecanismo internacional de adjudicación, excepto por el del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular cuando hablamos del sistema de la declaración ante la Comisión Interamericana.
Luego, ese es un aspecto notable del alcance que tiene en este momento el procedimiento individual del sistema interamericano, en particular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más allá, varios estados del hemisferio, una gran mayoría de prácticamente todos los estados latinoamericanos, han aceptado, ratificado la Convención Americana y aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual le da a cientos de millones de personas del hemisferio acceso no solo al mecanismo de la Comisión Interamericana que les mencioné antes, sino adicionalmente a protecciones que incorporan ya un tribunal internacional. Prácticamente, hay que decirlo, el único tribunal interamericano, panamericano, que existe en este momento, y al cual, dicho sea de paso, tienen acceso los particulares, los individuos, son los que activan, tienen legitimación activa para llevar un caso ante la Comisión Interamericana y que ulteriormente esta Comisión Interamericana remita el caso a la Corte Interamericana en la gran mayoría de los casos, de acuerdo a su nuevo reglamento. Luego, en este momento, ese es un aspecto que no se puede obviar por parte de las sociedades latinoamericanas y americanas. Aquellos países, los de estados que han ratificado la convención y aceptado la jurisdicción de la Corte, han reconocido ese derecho para todas las personas bajo jurisdicción a llevar eventualmente casos internacionales ante estos sistemas. Y esto ha, como les dije al principio, evolucionado rapidísimamente, en forma vertiginosa. Durante la primera década de existencia de la Corte Interamericana no sucedió mucho, sin embargo, a partir de la segunda década hasta la fecha, ha habido un crecimiento exponencial de casos remitidos ante la Corte Interamericana por parte, básicamente, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casos que fueron activados siempre por particulares, Nunca ha llegado un caso activado por estados ante la Corte Interamericana hasta la fecha. Podría suceder. Esto para decirles, cualquier estudiante de derecho, cualquier abogado, cualquier practicante en el área del derecho tiene que conocer y tiene que empezar a darse cuenta que existe este mecanismo internacional de protección de derechos humanos, que mal que bien es un mecanismo adicional que podría estar disponible para proteger los derechos de la persona que está representando en un caso particular. Y para hablar un poco de la noción de ratione materia del sistema interamericano, como les digo, pincelazos, podría ser un poco más sistemático, pero no tenemos tiempo, quiero resaltar algunos aspectos. En materia de la razón materia, la jurisdicción de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana abre sus puertas no solo a los hechos clásicos de sangre, a los derechos relacionados con la vida, integridad personal, de detenciones arbitrarias, etcétera, sino que hay muchísimas otras materias que pueden ser sujeto de peticiones internacionales ante la Comisión y Corte Interamericana. Y esto ha empezado a suceder. Estamos viendo casos relacionados con libertad de expresión, estamos viendo casos relacionados con el derecho de propiedad, estamos viendo casos relacionados con recursos naturales y los derechos de comunidades indígenas, en fin, se ha empezado a abrir exponencialmente hacia muchas otras áreas del derecho laboral, etc. Es de prever, y si miramos un poco la experiencia del sistema europeo, que la tendencia sea a la que se abra prácticamente a cualquier área del derecho, Si uno revisa la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, se da cuenta que cualquier caso relacionado con asignación de derechos fiscales, materias comerciales, laborales, cuestiones civiles, de personas, etcétera, están siendo llevadas ya desde hace décadas frente a la Corte Europea de Derechos Humanos, antes Comisión, ahora Corte Europea de Derechos Humanos. Luego, la percepción de que este mecanismo internacional de derechos humanos está limitado a hechos gravísimos, a veces hechos que están entremezclados con la polarización política de muchos de los conflictos que han existido en nuestro hemisferio, ha cambiado notablemente y es de prever que a futuro siga ampliándose. Y para ello, los abogados y abogadas tienen que prepararse para manejar o por lo menos conocer la existencia del recurso.
Muchos de ustedes, si practican, perdón, en sus oficinas, si practican derecho de una u otra manera, seguramente han recibido, por supuesto, educación, el uso de recursos de primera instancia, segunda instancia, apelación y eventualmente recursos extraordinarios, que incluyen, por ejemplo, el recurso de casación o algunos otros recursos relacionados con tutela. Muy seguramente muchos de ustedes jamás han utilizado un recurso de casación necesariamente, o en muy contadas ocasiones. Sin embargo, conocen la posibilidad, conocen cómo tiene que articularse un caso desde primera instancia para preservar el derecho de acceso a casación si llegara a ser el caso en la situación correspondiente. Mal que bien, lo mismo puede estar empezando a suceder con el recurso interamericano. El recurso interamericano está empezando a convertirse en este recurso excepcional, ¿sí?, pero disponible, el cual todo abogado tiene que conocer para considerar que dicho abogado tiene una formación completa en derecho. Hay que conocerlo, a pesar de que es posible que nunca llegue a utilizarse. Luego, el crecimiento rápido de esta área del derecho, la consolidación del sistema de peticiones individuales de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han sido elementos cruciales en la consolidación, como les dije al principio, de la formación jurídica de los abogados en materia de recursos, de uso de recursos y de las posibilidades y desarrollo de recursos en defensa de los derechos de las personas que representan. Un segundo aspecto que me gustaría tocar sobre el desarrollo del sistema de peticiones individuales en el sistema interamericano es cómo tanto la Comisión como la Corte Interamericana han venido desarrollando, por un lado, protecciones intensas, desarrollando recurso efectivo, ofreciendo remedios para las personas afectadas por violaciones de derechos humanos, pero de otra parte ha venido desarrollando también las garantías procesales para el escrutinio riguroso de la jurisdicción y competencia y admisibilidad de los casos que les son sometidos. Mal que bien, en muchos foros y un poco en el debate contemporáneo y actual sobre el sistema interamericano, existe la percepción de que el sistema interamericano ha actuado en forma laxa o que ha, mal que bien, tomado el camino simplemente de estar dispensando remedios, tomando casos y dispensando, cuando si uno analiza estadísticamente la evolución del sistema interamericano, empieza a darse cuenta que es todo lo contrario, que la Comisión y la Corte, con el crecimiento exponencial de su carga de casos, a la vez de que ha ofrecido protecciones a grupos marginados, a grupos excluidos, a personas a las cuales se le han vulnerado sus derechos más fundamentales, de otra parte ha ido afirmando con rigor su propia jurisdicción. Y les doy un par de ejemplos. En primer término, hay cuestionamientos y continúan hasta la fecha cuestionamientos sobre el tema del rigor o el tratamiento riguroso de la admisibilidad de peticiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano que en principio determina la jurisdicción, competencia de los casos. Y si uno revisa el tratamiento que la Comisión Interamericana está dándole a los casos y específicamente las estadísticas, se da cuenta que, por ejemplo, en el último año ha declarado inadmisibles la gran mayoría de los casos, y este ha sido el proceso de los últimos años. El último año, por ejemplo, solo el 12% de los casos presentados fueron procesados por la Comisión Interamericana. Es una cifra muy cercana, muy similar a la que maneja la Corte Europea de Derechos Humanos. Mal que bien van en sintonía a medida que se sofistican los casos, que los aspectos jurídicos de los casos adquieren relevancia. La Comisión ha ido depurando su sistema de admisibilidad hasta el punto que tiene un nivel de escrutinio casi similar, casi igual al de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la cual nadie duda somete sus casos a un escrutinio supremamente riguroso. Luego, uno ve muy poco espacio para lo que algunos han sugerido, inclusive algunos estados del hemisferio en el seno de la OEA, de tratar con aún más rigor, excluir más casos, filtrar más casos, porque ahí yo creo que estaríamos entrando a la denegación del recurso interamericano, la denegación de la justicia interamericana.
Luego, ese es un primer mito que creo que vale la pena empezar a apelar, empezar a llevarlo al campo de la sensatez. Es decir, efectivamente, la Comisión Interamericana está filtrando casos, ha afincado su jurisdicción, está rechazando un número bastante grande de casos, está dando garantías suficientes a los estados, como esta cifra que les acabo de dar podría dar fe, entre otras. Segundo aspecto que me gustaría discutir con ustedes ahora mismo. La Comisión Interamericana, una vez se fue desarrollando y sofisticando el tipo de casos y el tipo de derechos que eran sometidos a su jurisdicción, empezó a aplicar una fórmula, se llama la fórmula de la cuarta instancia. Esta es una fórmula de deferencia, básicamente una fórmula en la cual la Comisión Interamericana le dice a los estados: si un caso es presentado ante la Comisión Interamericana en el cual los peticionarios simplemente están alegando que la Corte o el Tribunal Nacional interpretó inadecuadamente normas nacionales o no apreció en forma debida las pruebas en el caso particular y dicho tribunal estaba actuando en la esfera de su competencia, observando y otorgando todas las garantías debidas del debido proceso legal, o sea, las partes tuvieron su día en la Corte, la Comisión Interamericana rechazará ese caso, a menos de que haya una violación, diría yo, manifiesta de la Convención Americana. Con una excepción, ese es el caveat de la fórmula de la cuarta instancia. Así que, en principio, el mensaje de la Comisión Interamericana es: nosotros, como sistema interamericano, vamos a ser deferentes con los estados y con los tribunales en particular que interpreten su derecho interno o aprecien pruebas y ofrezcan las debidas garantías del debido proceso legal en el procesamiento de esas causas, que sí, en principio puede estar relacionado con derechos protegidos bajo la Convención, la Comisión Interamericana rechazará esos casos. Es un mensaje también de política judicial, donde le dice a los estados: fortalezcan su aparato judicial, y ustedes saben, no es un gran secreto que en las Américas los regímenes presidencialistas han tenido en los aparatos judiciales uno de los eslabones débiles del andamiaje constitucional, y el objetivo de la comisión, mal que bien, parece ser el de decirles: fortalezcan su aparato judicial, denle las garantías debidas, independencia, imparcialidad estructural, subjetiva, y nosotros en la comisión, en el mecanismo de supervisión internacional, seremos deferentes y aplicaremos la fórmula de la cuarta instancia. Debo aclarar que esta fórmula, a medida que la práctica de la Comisión Interamericana ha ido evolucionando, se ha ido depurando, y la Comisión ha dicho que no aplicará esta fórmula cuando estamos hablando de violaciones graves de derechos humanos, a la vida, integridad personal, violaciones graves a la libertad personal, etc. Discriminación para grupos étnicos, discriminación contra las mujeres, etc. La Comisión en esos casos no está aplicando la fórmula de la cuarta instancia, ha excepcionado esas violaciones graves a los derechos humanos. Luego, en ese otro gran cúmulo de casos, de derechos que podrían llegar al sistema interamericano, es donde estamos empezando a hablar de deferencia judicial por parte de la Comisión Interamericana y por parte del sistema interamericano. Y debo mencionar que hace ya unas pocas semanas, ya creo que un mes y pico, la Corte Interamericana parece haber aplicado, aunque todavía, si uno lee el caso, no es claro cómo ha manejado esta noción de la fórmula de la cuarta instancia, parece haber aplicado dicha fórmula, o por lo menos cierto nivel de deferencia con las autoridades nacionales judiciales en el caso Palma Mendoza y otros contra Ecuador. Si ustedes pueden ir a la página de internet de la Corte y buscarlo, creo que es una lectura interesante, ya que en ese caso la Corte Interamericana consideró finalmente que no había violación por parte del Estado ecuatoriano, que básicamente lo que se le estaba pidiendo a la Corte era que analizara en detalle las líneas de investigación penal que los fiscales habían adoptado en ese caso. Y la Corte Interamericana parece haber trazado una línea diciendo: de aquí para abajo no voy a revisar, voy a ser deferente. Había muchas líneas de investigación penal en ese caso
pero no voy a entrar a decirle cuál hubiera sido la más apropiada, si parecen haber sido razonables las líneas de investigación adoptadas. Lo llamo a esto porque parece además que el sistema está actuando de consumo, coordinadamente, en ofrecer las garantías a los estados democráticos de las Américas, a los estados que están garantizando el debido proceso, que están garantizando la independencia de su aparato judicial, y mal que bien parece estar actuando en consonancia con su propio mandato. Esto refleja también un poco la tendencia del sistema europeo iniciada ya hace algunos años bajo una doctrina denominada el margen de apreciación, que aplica la Corte Europea en forma un poco diferente, pero que responde al mismo principio, al nivel de deferencia que se le ofrece a un Estado si hay, por supuesto, unas garantías mínimas presentes en el caso particular. Me gustaría también mencionar otros tres aspectos que creo que son importantes en el proceso de evolución del sistema interamericano y de consolidación del sistema de peticiones individuales. Primero, durante muchos años había sido una de las reclamaciones sentidas de la sociedad civil y de los usuarios y representantes de víctimas ante el sistema interamericano el que las víctimas y sus representantes pudieran tener personería total, presencia total durante el proceso ante la Comisión y en particular ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión y la Corte, a través de la modificación de su práctica y modificación de sus propios reglamentos, realizó una serie de ajustes que en primer término le garantizan a las personas que han presentado casos ante la Comisión Interamericana que dichos casos, si llegan al fondo de la decisión en la Comisión Interamericana, serían enviados en principio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando durante décadas la relación era inversa, casi ningún caso era enviado a la Corte, la gran mayoría de los casos seguían otra ruta que terminaba en la Comisión misma. Ahora ya eso ha sido una modificación importante donde la gran mayoría de los casos llegarán a la Corte Interamericana, llegarán al Tribunal Interamericano. De otra parte, el segundo subaspecto es el de que las víctimas tienen plena personería, tienen pleno standing en el procedimiento ante la Corte Interamericana. El único momento en el cual no pueden participar o no pueden ejercer el derecho, un derecho es el del jus standi, el de la legitimación activa ante la Corte. Las víctimas no pueden presentar formalmente el caso ante la Corte Interamericana. Sin embargo, la Comisión básicamente ha dicho: yo envío mi informe, artículo 50, un informe confidencial en el mérito del asunto, a la Corte, con eso activo la jurisdicción de la Corte Interamericana y en adelante litigan de pleno y autónomamente las víctimas y sus representantes. Luego, este es un segundo aspecto que ha sido subsanado por el sistema por vía de su propia práctica, modificando sus prácticas, modificando sus reglamentos y respondiendo así adecuadas algunas de las aspiraciones de las víctimas. Segundo aspecto que creo que vale la pena resaltar es el uso y la expedición de órdenes denominadas medidas cautelares, y cómo estas medidas cautelares que la Comisión Interamericana en particular ha estado usando en forma creciente durante los últimos